lado. No, quiero ¿Por qué? comenzar presentándome y como Andy no hizo la tarea, no se va a poder no llegué. presentar. Hizo que te dije. No, mentira, no te dije. Pero podrías haber tomado iniciativa de decir, che, ¿te acordás que me enseñaste el otro día el abecedario? Bueno, una vez hablando con Andy de tantas cosas, le dije, che, viste, vos que estás tan en contra del lenguaje inclusivo y yo estoy tan a favor. ¿Yo? Vos dijiste, no, Marian, vos sos medio pelotudo, así no se habla, ignorante. No, bueno, Tenemos no. que hablar, vos todo eso me dijiste. Tenemos No, que hablar yo no con te alguien digo que esas realmente enseña un lenguaje de inclusión y que realmente sirva para todos, ¿no? Y así llegó con nuestra invitada, alguien que ya conocía, y digo, pará, boludo, yo conozco a alguien. Y estamos hablando de Ayla Wasuk. ¿Quién es ella? Bueno, la conocí, esto lo te dije, Andy, la conocí gracias a un amigo o compañero de locución, la cual participaba en el programa de radio que tenía mi amigo. Que ahora mi amigo, que un día podemos hablar con él, si nos dan los tiempos, dejó todo acá y se fue a vivir a Finlandia. Está casado. Ah, me habías con comentado de un finlandés, amigo te tuyo, se ha conté ido, muy sí. buena historia. Pero nada, eso queda para otro capítulo. Así la conocí a ella, también mujer de radio, ha hecho sus participaciones. Y sin más decir, yo me voy a presentar de la siguiente manera. Yo sé, después se lo voy a preguntar esto, yo lo aprendí con la izquierda. Ahí. Y hace así. Hace que sos vos. Yo. Mariano y Andy, le damos la bienvenida a Ayla Wasuk. ¿Cómo va? Bienvenida. Ahí está, eso dijo hola, creo. Yo te voy a ir traduciendo. Hola, está aplaudí. Ah, sí se aplaude, qué ignorante. ¿Cómo va, Ayla? ¿Todo bien? ¿Cómo andas tanto tiempo? Bien, todo bien. ¿Cómo estás, querido? Tanto tiempo. Un gusto, Andrés, conocerte. Un gusto. Y ver qué dúo, Qué dúo hay acá. No sabés qué materia prima, ¿no? Hermoso, no sabés. Y aparte en estas plataformas, viste, desde casa, viste, ya no tenemos que ir a ningún estudio. Lo bueno de la pandemia fue, che, podemos hacer radio desde YouTube, desde la comodidad de nuestros Lo hogares. malo es tener lejos a Mariano porque uno puede darle un pequeño ajusticiado cuando Un beso, se va. ¿no? Hacerle una seña de no, cortá, sí, Bueno, Ayla, como dije también, ¿no? Hiciste radio con Hice Kunta, radio. un amigo, teníamos en común. De hecho, la primera vez que nosotros conversamos fue porque me hicieron una entrevista sobre este tema, no sé si te acordás, hace No. mucho tiempo. 10 años me llamaron desde el programa que tenían y yo estaba en la peluquería con los Bien. claritos. Qué nivel. Charlando con ustedes y bueno, y después de ahí vino la propuesta de nuestro amigo en común de hacer radio con él y nada, descubrí un mundo maravilloso que me encantó. La comunicación, que ahora también sigue formando parte de la comunicación desde otro lado. Comentanos un poco a la gente quién sos, qué haces de tu vida. ¿Qué hago de mi vida? Tengo unos jóvenes 45 años y hace casi 30 que estoy en este ámbito, porque empecé cuando todavía estaba en el secundario. Y desde muy chica me llamó la atención esto de la lengua de señas con una amiga que por ahí la conocen porque es muy conocida ahora, Paulina Cocina. Paulina, éramos compañeras de la escuela y éramos muy amigas, somos muy amigas, y nos habíamos inventado un alfabeto para charlar entre nosotras y que nadie se entere lo que estábamos diciendo adelante de todo el mundo. Y siempre me atrajo esto, y desde muy chica dije, bueno, ¿qué me gustaría hacer? Y encontré la carrera de la cual ejerzo ahora, que es, yo soy profesora especializada en discapacitados de audición, voz y lenguaje. Y lo que comúnmente dicen la maestra de sordos. Y empecé a estudiar desde el secundario, antes de esto, el idioma, la lengua de señas, que eso, me anoté un par de cositas mientras los escuchaba, no es lenguaje, es lengua. Perfecto. De señas. Okay. Y creo que por ahí venía de aquella época, ¿no? Y creo que soy maestra porque quería ser intérprete. Y no al revés. Me gusta mucho mi profesión, soy maestra por algo adentro mío había, pero amo mi carrera de intérprete. Soy intérprete técnico superior
de lengua de señas. Hay poca gente con ese título porque hay pocos lugares en donde estudiarlo. Porque hay una gran diferencia entre hacer un curso y aprender la lengua. Se estudia 3 años, vas una vez por semana, estudias 2 horas, y yo hice además de hacer esos cursos, yo luego hice una carrera terciaria. Yo cursaba todos los días, 4 horas, con mucha más profundidad y muchas más materias para tener el título que tengo. Y bueno, y mi vida está atravesada por eso. De hecho, hace rato corté una clase que doy de perfeccionamiento a intérpretes. Mirá vos. Vos sos, primero, ahora disculpa Andy que te freno, te dije que vayas vos, pero ¿vos no tenés nadie en tu familia? O sea, todo comenzó con un juego en el cole y dijiste, bueno, y ahí donde despertó en vos. Y con la llegada de Yuya a Argentina, mirá la época que estoy hablando. Que te hacía así, ¿no? Te hacía cuernito. Yuya enseñaba, y acá hay algo que les puedo ir comentando. Yuya enseñaba el alfabeto, y se enseñaba el alfabeto de Brasil, que no es el mismo de Argentina y que no es el mismo de ninguna parte del mundo. Cada país tiene su lengua, que eso es algo que la mayoría de la gente cree que la lengua de señas es universal, y no lo es. Cada país tiene su lengua, y a su vez los países hispanohablantes también tienen su propia lengua distinta. Nos comunicamos perfectamente con cualquier persona de cualquier país de América o de España inclusive, pero no se habla la misma lengua de señas acá que en Uruguay, que en Costa Rica, que en España, que en Colombia. A pesar de esas pequeñas diferencias que uno tiene con otros países de vocabulario, desde el oral, de la lengua de señas es totalmente distinto. Pero yo me voy a Costa Rica y si me dicen pollo, les entiendo. Ahora ustedes nombraron algo de pollo. Pero, y hay algunas palabras, y si mirás series, ves cosas mexicanas y las entendés, pero lengua de señas no. Sí, a pesar de hablar desde la comunidad, la misma lengua castellana, hispana, desde la lengua de señas no. Y me perdí, no sé a qué venía todo esto. No, que no, en tu familia no hay nadie, no es que vos decís tú. En mi familia no hay nadie con discapacidad auditiva ni nada por el estilo. Sí me gustan mucho los idiomas, vengo de familia polaca, soy primera generación acá porque mi papá ya vino desde allá, y mi papá hablaba polaco, hasta el día que murieron mis abuelos él habló polaco con ellos, y mi mamá es profesora de inglés, estudié inglés desde muy chiquita. Polaco sé decir una guarangada, pedir cerveza y saludar nada más. Lo fundamental. ¿Y dónde está el baño? ¿Viste? Where is the bathroom? Lo tiene que decir en polaco. No, sé decir dame más cerveza, que es lo importante. Vamos. Y bueno, después guarangadas que no voy a decir, pues ya las dijeron todas ustedes. Pero me gustan mucho los idiomas, creo que también me introduce un poco eso. Pero me llamaba mucho la atención esto, ¿no? Soy muy histriónica yo al hablar, así, y me llamaba mucho la atención esto. Y bueno, a los 14 años dije quiero hacer esto, y bueno, tengo 45 y lo sigo haciendo. Sé que, bueno, justo comentabas que no hay una especie como de, no quiero decir regulación, pero sí de ente que paute las mínimas normas o los mismos simbologismos en común. A veces como nosotros tenemos, por ejemplo, la REA, ¿no? Que la dictamina la RAE, la REA es López REA. La RAE. Sí, vos decís que sí. No, pero me llama la atención que no haya, porque me imagino que debería ser algo más común también. No solamente por una cuestión de nacionalidades, sino por una cuestión de expresión común. Totalmente. En realidad acá en Argentina hay un montón de asociaciones de sordos, locales y provinciales, que están como asociadas o afiliadas a un ente central, que es la CAS, que es la Confederación Argentina de Sordos, que nuclea todas las asociaciones del país, a las cuales están inscriptas, ¿no? Y es más o menos como el ente jerárquico acá en cuanto a la comunidad sorda. El problema que tiene Argentina, que junto con, creo que es Guyana, otro de los países americanos, somos los únicos 2 países que no tienen oficializada la lengua.
El resto de los países tienen una ley que la aprobó, vos nombraste ahora algo del Senado. Hace años que la comunidad sorda viene pidiendo el reconocimiento oficial de la lengua, que no lo tiene al día de hoy, en cuanto a la legalidad, sí en cuanto a su uso. Entonces, bueno, hace años que se vienen presentando proyectos y siempre hay cosas mucho más importantes para hacer. Los proyectos se van rechazando. Este año hubo una presentación en diputados, en Cámara de Diputados, y hace muy poquitito en Cámara de Senadores, y bueno, y una gran movida. ¿Vieron cuando a veces el Congreso se pinta de algún color o lo iluminan de algún color para representar alguna fecha importante? Este año por primera vez se hizo políticamente una movida que fue para, este año no, perdón, el año pasado, el 19 de septiembre, que es el Día del Sordo en Argentina, el Congreso se iluminó de azul, que es el color que representa, con esta moda de los pañuelos de colores que identifican distintas luchas. Bueno, la comunidad sorda sacó un pañuelo azul para identificar su lucha y lo pusieron de azul. Entonces eso creo que fue un movimiento bastante importante, ya que desde lo gubernamental o desde lo político se visibilizara eso y se presentaran en ambas cámaras los proyectos, así que hay mucha confianza de que este año pueda llegar a salir oficialmente esa ley, y eso propiciaría mucho más de esto de lo que venían hablando, de que se pueda lograr enseñar en organismos oficiales, que se pueda enseñar en escuelas, etcétera, etcétera. Y todo un montón de políticas de derechos que tiene la comunidad sorda en Argentina. Claro, aparte me pongo a pensar, ¿no? Digamos, ¿qué trabas van a encontrar a la hora de habilitar o que salga a la luz esto, ¿no? Porque vos decís, bueno, a ver, vamos a hablar, no sé, del aborto, vamos a hablar de la marihuana, viste que son más por ahí controversiales a la hora de debatir, pero esto es algo que beneficia directamente en un 100%, ¿no? Me explico como, ¿qué va a venir un senador? Alguien va a decir, no, me parece que no. ¿Viste? Como que no encuentro los puntos negativos. No, yo creo que no. Yo creo que no, por una cuestión, como decir, política. ¿Quién se va a animar a decir, no, a mí me parece que los sorditos deberían? No. Yo creo que una vez que se debata, hay todo un proceso para que se debata finalmente en ambas cámaras. Yo creo que en todo ese proceso previo se discutirán ciertas cosas, porque todas las cuestiones políticas llevan una que experimentar, porque no solamente aprobé la ley, después tenés que hacer algo con eso, tenés que difundirlo, tenés que capacitar inclusive, porque después por ahí dicen, tenemos pocos profesores para la X cantidad de escuelas, claro. Y nada, pero bueno, es toda una rueda, ¿no? Pero meterse con el tema de discapacidad, no creo que haya alguien. ¿Podemos putear acá en el programa? Sí. Ya te escuché bastante, Daniel, te conozco. No creo que haya alguien tan hijo de puta como para decir no. Por ahí alguien se abstenga, pero bueno, siempre hay uno. No creo que haya alguien que lo pueda admitir también públicamente. Tal vez internamente, puertas adentro, viste que la gente puede decir lo que quiera. Pero no creo que salga públicamente a decir algo contra esto, porque aparte sería hoy se acerca la época electoral y no se van a jugar el juego. Claro, olvidate. Pero claro, yo lo único que pienso que es a nivel presupuestario que puede llegar a hacer esto, más que porque no. De hecho, me sorprende que no sea algo que. No digo que esté legislado ya, pero que esté tomado como algo más natural, ¿no? Estamos hablando de algo, es una lengua que permite a las personas que no pueden expresarse oralmente comunicarse. Algo que me parece que es algo súper lógico. Desde una rampa hasta esto, tipo lo mismo. Estamos tratando de dar accesibilidad a todos. Se trata de eso, se trata de accesibilidad. El tema es, y yo creo que vuelvo a lo presupuestario, ¿cuánto cuesta la accesibilidad? El tema de, esto da para charlar un montón de cosas, el tema de la discapacidad viene desde miradas, desde siglos y siglos atrás, desde una mirada de tener una persona discapacitada es un castigo de Dios, después pasó a no sirve, no le da nada productivo a la sociedad, entonces empujémoslos del monte y matémoslos. Después, bueno, pobrecito, y durante mucho tiempo, hasta hace muy poco y aún todavía, la mirada médica de hay que curarlo y hay que hacerlo igual al resto. Y por suerte esto fue cambiando un poco y ahora la mirada está en que a la discapacidad la interpela la sociedad y el contexto.
si todas las calles tuvieran rampas, no habría una diferencia entre una persona con silla de ruedas y una que no, porque todas podrían acceder a lo mismo. Y si hubiera intérpretes en la tele, en todos los canales, en todos los programas, no habría ningún problema de acceso a la información, ¿no? Entonces creo que el tema de la discapacidad lo da el contexto más que el problema, por decirlo de alguna manera, que pueda llegar a tener la persona. Claro, Y lo mismo todo con los no videntes. Lo mismo con lo no vidente, ¿no? ¿Viste cuántos son contados los semáforos que tienen, viste, el sonidito para indicar que puedan mira, pasar o si no? querés Es puedes como, hacer Corrientes 9 de julio, Corrientes 9 de julio, y cruzar así 4 claro, veces. sí, pero yo te digo acá en el conurbano, yo soy de Quilmes, creo Yo que no hay tengo ninguno. yo tengo uno en Lanús ¿Tenés? al lado ¿Y? de la municipalidad. Basta. Porque Yo queda podría bien, andar ¿no? por Porque va, municipalidad. y Eso es era un uno. trámite. Porque hay otro, el que está en la otra esquina, no. Es uno que está justo en el medio. Uno nuevo Por que eso, pusieron. Ese sí, tiene un. No dice pase, cruce, pero tiene una silenciación auditiva. Entonces tenés un pip, Claro, tiene el sonido. pip, cuando Sí. pedís pip, 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 camina. Y después está el Claro. pie de la Bueno, bocina, ¿no? Que cruzaste mal y... Bueno, eso es otra cosa. Eso Pasa con pasa las rampas siempre. también, ¿viste? Mi escuela, la escuela donde yo trabajo, de chicos sordos, está en una esquina, donde debería haber una rampa, no la hay. De la vereda de enfrente hay una plaza, entonces hay rampa, que está rota, pero la hay. Y tenemos la sede cruzando otra sede cruzando la plaza. Entonces cuando vamos de sede en sede, o sea, podemos bajar, pero no podemos subir a la vereda de enfrente. Y esas cosas pasan, porque tenemos también chicos con problemas motores en la escuela. Sí. Pasan. Y en cuanto, volviendo a lo de la lengua de señas, hubo una gran movida, por suerte. En realidad, la lengua de señas viene del siglo XVI, viene de hace muchísimos años, y durante muchos años fue prohibida, anulada. ¿Cómo vas a hablar con las manos? Si no adquirís el lenguaje no tenés pensamiento, sos un mono moviendo las manos. Seguramente un poco arcaico, ¿no? Un poco... claro, hablas como indio, como si ser indio sería hablar menos o comunicarse menos. Y en realidad es una lengua sumamente natural, completa, que cumple todas las características de cualquier otra lengua, sumamente compleja. Pero bueno, esta cosa de hay que oralizar a la persona sorda y que se esfuerce por hablar, es muy difícil para una persona que no escucha aprender a fonar. Y es muy difícil también leer los labios, porque no depende tanto de mi habilidad para leer tus labios, sino de que vos modules bien para que yo los pueda entender. Bueno, mira, te tengo ahí, hay una pregunta en el chat acá de Kiara, que nos dice eso, ¿es más limitado el lenguaje de señas que el lenguaje oral? Y ahí está, creo que vas por ese lado también. Es más, podríamos decirlo que es más limitado, es más económico. ¿Sí? Nosotros hablamos mucho de economía, no desde la plata, sino hablamos de economía del lenguaje, de reducir el concepto lo menos posible para ganar tiempo y mover menos, ¿sí? Para hablar más en menos tiempo. Hablamos mucho de economía del lenguaje. Te voy a dar un ejemplo, ustedes quieren que muestre algo. Ahora profundizo lo que dice Kiara. Dale, sí, total tenemos tiempo, dale. Semana, ¿sí? Bueno. Y para yo decirte 2 semanas, te puedo decir 2 semanas. Pero ¿para qué voy a gastar 2 señas? Y esas milésimas de segundo que parecen ínfimas, pero cuando uno tiene que interpretar y hablar, valen. Te puedo decir 2 semanas. Ahí va. ¿Sí? Entonces, es economía del lenguaje. Economía en la lengua. Te doy un ejemplo muy básico, hay millones de ejemplos. Es diferente, hay mucho menos sinonimia de la que tenemos nosotros en el español es muy, muy rico, tiene mucha menos sinonimia, pero a la vez es como medio ambiguo porque vos decís, yo para comer pizza, digo pizza, tenés los que dicen pizza y los que dicen pizza, claro. Pero, o sea, bueno, y ahí tenés los que te dicen pizza, 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 depende de la pizza que te comas. ¿Y cuando te quieras tomar un café? Tenés café con leche, bueno, entonces es medio raro ahí, pero en realidad, en este ejemplo que doy, sí, tiene mucho menos vocabulario, pero por una cuestión de sinonimia, ¿sabes? Hay mucha menos sinonimia. Pero ¿cómo hago yo para
poder hablarte o poder nombrar una palabra que no, hay muchas palabras que no tienen seña, que aún no las tienen. Pensamos que es una lengua, está en continuo movimiento, y desde que yo empecé hace casi 30 años al día de hoy ha crecido exponencialmente. Tengo la capacidad de poder parafrasear para buscar un sinónimo un sinónimo de lo que quiero decir. Acá hay otra pregunta también de Romina Leota, que pregunta cómo fue interpretar en el Senado. Porque bueno, también, contanos un poco qué hiciste en el Senado. Mi amor, Romina, la amo. Romina Mi es amor, intérprete te amo, también. como dice Susana Jiménez. Mi vida, te Romina, quiero. te quiero, qué flaquita que ¿Cómo estás. estás? Le dijo al Romina, Diego, el Diego no podía ni respirar, estaba. El Diego todo gordo. Qué flaquito que está. Romina me preguntó un día, me gustaría hacer esto, la mandé a estudiar, se enamoró de esta lengua maravillosa, que tengo una frase que me ha grabado una excelente docente que tuve en mi carrera, que fue: la lengua de ciencia es maravillosa. Y es así, es maravillosa. Se va a hacer lo humilde, pero es intérprete ya también. La ayudo a perfeccionarse. Y me olvidé lo que preguntó Romina. ¿Cómo fue lo del No, Senado? ¿cómo fue interpretar en el Senado? ¿No? Comentaros un poco qué quiere decir eso, ¿no? ¿Qué fue? Cámara de Diputados hacía bastante que tenía intérpretes en sus sesiones y en sus reuniones, que ahora no me acuerdo cómo se llaman, todas las reuniones previas que hay a las sesiones. Y como todas las cosas políticas, bueno, Senado no podía ser menos. Entonces Senado necesitó poner, por una cuestión de pedidos también y hay mucha competencia entre lo que es diputados y senadores, poner un equipo de intérpretes que se creó cuando, un mes después de arrancada la pandemia, fue convocado mi marido, que también es intérprete, con otra compañera que actualmente es intérprete de presidencia, a armar un equipo. Mi marido, más allá de ser mi marido, confía mucho en mi laburo, así que me convocó a mí, convocamos a un par de personas con las que sabíamos que podíamos contar en cuanto al nivel y la experiencia de trabajo, y empezamos a interpretar las sesiones. No así las reuniones bicamerales, ni todas las reuniones previas que hay, pero sí las sesiones se transmiten en vivo desde el recinto de senadores. Y fue una experiencia, estuve un año y un poquito más, fue una experiencia hermosa desde lo profesional, porque hay que interpretar simultáneamente a la velocidad a la que hablan cosas que no tenés la más, voy a putear, la más puta idea de qué es lo que van a decir, ¿sí? Nosotros, como intérpretes y en cualquier lugar donde interpretes, es muy, muy difícil tener el material anticipado. ¿Sí? Entonces, nosotros el material anticipado que teníamos era a veces horas antes, a veces la noche anterior, la convocatoria a las órdenes del día. Las órdenes del día eran el título de lo que se iba a tratar. Nada más. El título era, no sé, por ejemplo, la ley de presupuesto. Uf. Dentro de la ley de presupuesto podés llegar a hablar de Aparte, término, yo imagino que también un término que vos por ahí no estás familiarizada. Vos estás interpretando, pero no sabés por ahí de ciencias políticas. Entonces, de ahí viene también, bueno, primero que uno pasa mucho, no debería pasar, pasa mucho. Yo, en mi experiencia, trato de no subirme a un caballo que no puedo galopar. Okay, he rechazado laburos por decir, no, me han llamado para interpretarle a un chico un final de su carrera de ciencias económicas. No de ciencias económicas, de contabilidad, de contador público. Y dije, no, te pido mil disculpas, pero no tengo la más puta idea de lo que es contabilidad, y no voy a hacer que por mi interpretación el muchacho no se reciba. Claro. O pasar mal. Bueno, menos mal que no te llamaron de un médico, ¿no? Tiene que interpretar una operación en vivo. Claro, no. Una operación no. Pero sí consultas médicas, sí. Bueno, y el tema, esto del Senado, es que uno no sabe lo que va a decir el otro, porque no tenés el material, por ahí no sabes de qué se trata la ley, por ahí tuviste suerte, pudiste llegar a encontrar las reuniones previas y echarte una ojeada, pero a veces la ojeada era de 3 hojas y a veces era de 52 hojas, como para saber qué vocabulario podés llegar a hablar. Y después, lo que uno improvisa, después las deliradas que podían llegar a decir muchos senadores, las cosas muy copadas que decían otros, los cierres con los presidentes, las peleas, las chicanas, que te salten de tema en tema y nunca terminen una oración.
Y eso hace como que, dale, yo te estoy haciendo una traducción simultánea como cualquier otro idioma, ¿sí? Con la diferencia que un traductor público de cualquier idioma oral, este tipo de trabajo los hace por ahí en una cabina, zona amortiguada, con auriculares, un micrófono y algo que anota y solo. Acá nosotros ponemos el cuerpo, escuchamos, procesamos en otro idioma y lo traspasamos al cuerpo, y por más que digas, no, pero son las manos, terminás fundido. Y tenemos las luces de frente, y los ruidos del al lado, y que te entran al salón, y los senadores que pasan por el costado, y el carrito con la comida, y todo. Tenemos que aprender a escuchar el sonido que anda mal. Nosotros interpretamos las sesiones que eran virtuales, entonces en el recinto había por ahí 4 senadores nada más, todo el resto tenían conexiones a internet, con delay, con ruido ambiental, y todo eso perjudica mi concentración, por ende mi trabajo, ¿no? Pero para mí fue una experiencia, desde lo profesional, maravillosa. El primer día temblé, a pesar de los años, sigo temblando, y era, por favor, que no arrancar con uno difícil, y me tocó arrancar con Lustó, y más allá de ideologías políticas o lo que sea, es un gran orador. Lustó tiene una forma de hablar muy correcta, te puede chicanear con mucha altura, y uno tiene que seguir ese discurso, ¿no? Agradecer las pausas, ¿no? Si vos estás contento, yo no voy a interpretar así, yo voy a interpretar con la expresión que vos estás poniendo en tus palabras, y si estás enojado, yo voy a interpretar con el ímpetu que vos le estás poniendo a tu discurso. Y Lustó economía, hablaba mucho de economía, yo ahí voy medio nula, y temblé mucho, pero ya está, lo hice y después uno ya está, arranca. Y una cosa importante del trabajo de intérprete es que no trabaja solo, trabajamos en equipo, y atrás de cámara hay alguien que me está mirando a mí y que está atento a lo que está sucediendo, por las dudas que yo no escuche, por las dudas que yo me haya comido algo, no haya entendido un dato, tirarme una palabra que en ese momento me bloqueé y me olvidé cómo se decía. Entonces tenemos un apoyo, y cuando yo me bajo le hago de apoyo al otro. Es un laburo bastante heavy el en vivo, igual que en la televisión. En la televisión hice noticiero, y el ritmo del noticiero no es lo mismo que acompañar a una persona sorda a hacer un trámite, ¿no? Entonces, bueno, hay distintas ramas para poder. Hoy en día estoy como perito de intérpretes en un juicio. Estamos trabajando con mi marido, peritando a los intérpretes del juicio, porque los que declaran los denunciantes son sordos, y nosotros estamos para objetar los errores de los intérpretes. Entonces, bueno, fui subiendo escaloncitos, estuve en la universidad, y bueno, fui subiendo escaloncitos, y nada, estoy muy, muy orgullosa de mi labor, sí. Y qué humilde que está acá con nosotros, ¿no, Sandy? No, es que yo... Bajó los escalones para estar acá. Claro, no. Primero hay muchas cosas que me sorprenden, porque yo pensé que mínimamente tenían una guía de lo que iban o qué la otra persona iba a decir. Digo, ¿cómo harán para agarrar y transformar todo eso al nada, a los microsegundos? Es como, ok, acá, no, la ley dice, y empiezan ya con toda esa transformación. Pero me quedo anonadado por otra cosa, con la pasión con que habla de esto. No, pero la pasión que le pones, y la verdad que es totalmente admirable. Gracias. O sea, yo no sabía, yo te estaba diciendo, bueno, pero eso, tip para empezar a retener lenguaje, en sentido de cómo haces vos mentalmente, si los que podés explicar, de toda una frase, ir seccionándola, palabras clave. Pero la verdad que me quedé como, che, pero le pones mucho huevo a esto. Le pongo. Es todo un proceso mental muy, muy arduo, porque hay una cosa que dependemos mucho de la memoria. Primero, quiero aclarar una cosa. Esta carrera es una carrera de cultura general. Yo tengo que saber un poquito de todo, ¿no? No puedo decir, no, mirá, ¿sabés qué? Vos estás hablando del aparato reproductor femenino y yo no sé. Claro. Y primero, pues soy mujer, mínimamente tengo que saber que tengo un útero, 2 trompas, 2 ovarios, ¿sí? Y después, bueno, no, porque, entonces,
si yo soy mujer no puedo hablar de la... Hablando de todo esto porque estuve en clases de escuela, ¿no? No puedo hablar del aparato reproductor masculino porque no tengo pene. No, hay cosas que uno tiene que saber y bueno, depende del ámbito en el que vos te manejes, tenés que interiorizarte un poquito. Si vos vas a interpretar un noticiero, léete el diario como para saber qué temas pueden estar en auge en este momento, ¿no? Entonces hay un poco de cultura general. Si voy a hablar sobre Estados Unidos, sé que está arriba, no puedo señalar para abajo. Y después, bueno, es mucha memoria, porque es una lengua que es visogestual, no tiene una correlación con el español, no tiene escritura. Entonces, cuando vos vas a aprender el vocabulario, las estructuras gramaticales, yo puedo tomar apuntes sobre la parte teórica, pero el vocabulario es memoria. Bueno, acá Kiara nos hace otra pregunta en relación a eso, ¿no? Dice, yo quería preguntar eso, ¿cómo son las señas de palabras o frases de las que se usan ahora? Arre, por ejemplo. ¿Viste los jóvenes ahora? O te tenés que, te tocó ser intérprete elegante que lo que... ¿Qué esas palabras nuevas o o palabras mismas por ahí de una comunidad, ¿no? ¿Viste? O de un grupo, o de una, por ejemplo, no es lo mismo como habla elegante como habla Tini, por ejemplo, ¿viste? Que cada sector, ¿no? Cada universo tiene es su un dialecto distinto. Sí, tal cual. Nuevo. ¿Cómo tal vas cual. a poner esas palabras? Por ejemplo, Arre, ¿no? con los regionalismos que tenemos dentro de los pueblos o las provincias o todo. Bueno, pero esto de bueno, la juventud los modismos. Y los modismos, y bueno, tal cual. Y todo esto del arre. Y... Elegante que lo que... Bueno, ¿eso qué hace? ¿Se interpreta o no? Es muy difícil porque no hay un equivalente. ¿Sí? Porque lo mismo yo te dijera, ¿y cómo dirías arre en inglés? Sí, no sé. ¿Sí? No hay un equivalente. Hay muchas cosas que sí y hay muchas que no. Y hay cosas que van surgiendo. Mismo la lengua de señas, dentro de su comunidad, tienen sus propias expresiones y giros idiomáticos, que nosotros no los tenemos. ¿Sí? Que yo te puedo decir, bueno, esto significa, y te doy una explicación de lo que significa. ¿Sí? Pero te puedo decir, y con esta expresión, la lengua de señas utiliza las manos, el cuerpo, el espacio, la orientación, el movimiento y la expresión facial. ¿Sí? Ok. No te puedo decir que estoy contenta así. Claro. Y no te puedo decir, qué triste que estoy así. Reciclo. Entonces, bueno, hay muchos gestos que utilizamos con el cuerpo, incluso la posición del cuerpo, la ironía, o te puedo decir, sí, es muy interesante, te puedo hacer esa... Bueno, ahora que hiciste con el meñique, hoy con Andy estábamos hablando de si nos secuestran y tenemos que perder un dedo. Eso, ponele que a Andy lo secuestran y es sordo encima, tiene todo. Y le cortan un dedo. ¿Qué onda? ¿Hay discapacitados sordos que se le dificulta a la hora de comunicarse, de hacerse, si le falta un dedo? Es una pregunta real. Mira, yo tuve... Bueno. No, pero está bueno porque uno... A mucha gente no se atreve, ¿viste? Porque es negro, es morbo, ¿viste? Pero es verdad, tuvo un accidente y se cortó un dedo. Bueno, yo tuve alumnos con parálisis cerebral, entonces al tener las manos ahí, y signaban igual, y me costaba un huevo entenderles. Claro. Que los vas conociendo, y después ya les iba sacando qué era lo que iban diciendo. Pero incluso cuando te hablan con una sola mano, porque por ahí te mandaban, la tecnología fue un invento maravilloso para la comunidad sorda, las videollamadas fueron lo más, entonces por ahí tenía alumnos que cazaban el celu así y me hablaban con una sola mano, y hay señas que llevan dos manos, ¿sí? Y por ejemplo, escuela, ¿sí? Mostrando ahí, escuela. Y yo tenía un alumno que me decía, yo hoy, no. Y me hacía esto, y yo pensaba, ¿qué carajo es esto? Quiso abreviar. Claro, te abrevian, es genial, nosotros como abreviamos. Utilizaba su hombro como la otra mano base, hasta que me di cuenta, y por ahí otros me harían escuela y lo harían así solo, porque la otra va acá. Cada uno tiene su modismo, pero a esto que vos decís, hay muchas cosas que no tienen un equivalente. Un refrán argentino tiene que ver mucho con la cultura, ¿sí? Los juegos de palabras, hoy con mis alumnos hablábamos de los juegos de palabras. Hoy me mandaron un chiste que decía, secuestraron a la hermana del Brian. ¿La Sharon? No, la Jenny, ¿viste? Entonces... Muy bueno, es muy bueno. La Sharon? No, todavía no la encontraron. Bueno,
ese juego de palabras pasa como con cualquier idioma. Vemos series y te traducen, o sea, los Sí, chistes de terrible. Friends no son los mismos. No. No. El idioma inglés, el inglés británico, cada cultura tiene como un humor muy particular y al traducir se pierde muchísimo. Entonces, bueno, no hay un equivalente, se busca lo más parecido posible como pasa en cualquier otro idioma. Podemos, para ir cerrando, igualmente me gustaría volver a invitarte, pero que nos enseñe. Yo hice mi tarea y me aprendí el abecedario, pero muchos que están ahí del otro lado no lo saben, y creo que algo que hoy me dijiste fuera del aire, claro, yo dije, me aprendí el abecedario, ya puedo hablar. No, No. el abecedario, ¿para qué sirve simplemente? Ahora te aprendiste el alfabeto dactilológico, se llama. Eso, Se llama alfabeto dactilológico. Lo vi Es en un YouTube. préstamo del español. Sí. En las letras, A, B, C, D, todas esas letras son del español. La lengua de señas no tiene nada. Yo acá te estoy diciendo casa. Sí. No hay nada acá que me marque que acá hay una C, una A, una S y una A. Claro. ¿Sí? Entonces se toma el préstamo de las letras del español para poder deletrear esta palabra. ¿Para qué se usa el alfabeto dactilológico? Para los nombres, para presentarse, para el nombre de un lugar, para el nombre personal, para alguna palabra que no tenga, para enseñar en la escuela. Se utiliza todo eso y sí, me gustaría interpretarte un poquito. Es muy difícil hablar y signar al mismo tiempo, es una cuestión de práctica, es más fácil yo que haberte interpretado todo lo que vos dijiste, pero sí yo puedo enseñarles a ustedes un poquitito, ¿sí?, del alfabeto dactilológico. Me mata. Te voy a corregir algunas cosas que vos dijiste, te las voy a corregir. Me mata Para eso. presentarse. Dale, empecemos con el abecedario desde la A hasta la Z. Perfecto. Lo más importante, ¿sí?, es Vamos, la Andy, intención levantá la mano. comunicativa. Sí. ¿Sí? Los dedos aceitadísimos, obviamente. Sí, y arrancamos con la A. Vos dijiste que lo hacías con la zurda. Uno suele signar, hay una mano dominante y una pasiva, que Romina, que estaba por ahí, decía que es la mano boba. La mano pasiva y la mano dominante solemos utilizar más con la que tenemos dominancia nosotros. Okay. A. A. B. B. Está el dedo ahí, pero ahí de costadito. B. C. Ahí me tapa el croma. D, con el del medio. D. Ah, con el medio, perdón. Claro, hay primera pregunta. Claro, ahí Andy, vos como lo hiciste Andy, lo hiciste así, ¿no? No, al principio puse los dos. Bueno, puso con los dos. Con los dos hiciste una llamita, hiciste Bolivia. Bueno. Bien, Guarda. aprendí otra palabra. Listo. D. D. Hay muchos países que utilizan el mismo, que se utiliza en Estados Unidos, que es el más conocido. Nosotros utilizamos partes del cuerpo también para el alfabeto, que todos nos miran raros. ¿Por qué? Y porque somos argentinos y hacemos las cosas así. Viene la E. La E es acá. Ya nos tocamos la cara, ¿viste? Somos toquetones nosotros. F. Con la palma hacia arriba en el hombro cruzado. F. G. H. I. J. Algunos pueden hacer esta J que viene del alfabeto yankee, J. K. ¿Sí? Ahí es como si fuera un 3 y meto el pulgar ahí en el medio. K. L. Vamos con esa fácil. La L la puedo marcar 2 veces hacia afuera o la puedo mover. L. Ah, ok. Perfecto. M. Puedo poner el dedo para acá, pero es como que uno se pierde en tratar de sostener el chiquitito, así que la puedo marcar ahí tranquilamente. Ah, gracias, L. gracias. Más fácil. M. Sí. Un poco más para atrás porque Algunas es como una copia icónica de la letra escrita, sí. ¿no? Tengo 2 patitas para la M, tengo más para la M, N, ñ. Está buenísima. ¿Sí? O puedo usar ñ. como la doble L que también hace como una especie de movimiento sobre mí. O, va abierta. ¿Sí? Esta O es de Estados Unidos. O. P. Me recuesta, boludo. Dale, no podía haber otra P mejor. Dale. Podría haberla hecho así, pero bueno, no. Sí, P. bueno, ahí está, dale. Después uno con la práctica va aprendiendo a no doblar tanto la mano, no levantar el codo. P. Igual tiene lógica. Esto es una P, no me jodan. Para mí, yo todo lo que digo tiene lógica. Mi mamá no, pero esta no, ni le respondo a mi hija. Para mí es lógico lo que le estoy diciendo. No, P.
U, hago la O y le pongo el Está país. genial. U. Está genial. R, doble R o doble R, S, Eh, apoyo en la pera, Ah, perdón. ¿Al aire significa otra cosa? Perdón. ¿eh? Al aire. Si yo no toco la pera, ¿significa otra cosa? ¿O si yo Bueno, tengo que tocar la pera? no, si lo giro es rojo. Está bien. También va a haber el contexto, ¿no? Claro. Ok. Pero siempre acá en la pera. En la pera. S. Ok. Ese. Es más, si lo golpeo es 17. Ah, mira, bueno. Está ahí quiniela. la combinación de las posiciones de la mano y las orientaciones y el movimiento van formando las palabras, ¿sí? S, T, también tiene como una lógica, ¿no? Ah, mirá, sí. Con la boca. Igual que habíamos hecho la I, este sería el puntito, ¿no? Veníamos R, S, T. U. U o U puede estar girada. B corta o B corta. Ok. Acá tenés B corta, viernes, verde, por ejemplo. Ah, mira. B, doble B Bueno, está así ya. o W con las dos U. Ahí me tapa ahí. Ahí se ve. Ahí. Es lo mismo, esta tiene varias variantes. Yo uso esta, me gusta más. Esta está buena. W, está mi apellido, así que uso esta. X, Esta no se mataron. ¿no? Y apoya el meñique y con el mismo meñique dibujo la Z en el aire. Z. Da el forro. Y vos poco a poco lo vas aprendiendo y después podés deletrear tu nombre y yo me puedo presentar y yo te puedo decir, yo me llamo, como dijiste vos, marco el yo, no con toda la mano, sino es mí, yo, Oh, ok. Ok. llamo, vas para afuera, yo me llamo, Bárbara, ¿sí? Lo hiciste muy rápido. Mis amigos me dicen Ayla. Mi seña personal en lengua de señas es esta. Esto soy yo en lengua de señas. Ah, mira. Y eso es algo que caracteriza mucho a la comunidad, que es, buscan una seña para cada persona. ¿Es como tu Nosotros- firma? ¿Como una firma Claro. seña? Es como nuestros apodos, ¿sí? Ah, ok. Me llamo Bárbara, me dicen Babi, Barbie, algunos amigos me dicen Ayla, mi marido me dice Bar. Te pueden decir, por lo general nosotros tenemos a cortar el nombre, pero también te puede decir polaco, cabezón, gordo, pipi, tito, ¿sí? Bueno, las personas sordas tienen una característica que las identifica. Y eso es un bautismo que se te da cuando sos chico, te identifican por algo por lo general que resalta de lo físico o de tu carácter, por lo general, más que nada por lo físico. Y van a ir al detalle, al defecto, ¿sí? Si tenés un gran lunar en la cara, te van a marcar el lunar. Y a mí me marcaron esto, yo tenía muchos aritos cuando empecé a estudiar, y me marcaron los aros. Y esta soy yo, no otra Bárbara, yo. ¿Sí? Entonces, Claro, es eso, como si vos, es una cualidad tuya. Claro. Mariano se quedó re duro porque se le cortó la luz, pero nosotros seguimos al aire porque ¿qué está haciendo de trámite? No pensar lo que estaba diciendo. Claro, estaba acá pensando su cualidad, ¿no? Su cualidad es no tener luz. ¿Y a mí qué me pondrán? ¿Viste? Pero es muy característico, no sé, vos tenés barba candado, que te pongan esta barbita, o que si sos narigón te pongan la nariz, o los cachetes, o el rulo del pelo, suelen poner esas cosas. Y es una característica que te acompaña de por vida y es tu identidad. Y las personas se presentan y es, ¿cómo te llamás? ¿Y cuál es tu seña? Y ahí está, no le dicen, y se olvidan después del nombre, es tu seña, ¿sí? Claro, es algo bueno de remarcar que nosotros cuando hablamos hacemos un montón de gestos. Y tenemos mucha comunicación no verbal nosotros. Y no nos damos cuenta. Hasta que de pronto vos me estás diciendo que, claro, usan todo el espacio para comunicarse. Y es lo mismo que hacemos nosotros, pero también con señas mediante. Pero la gestualidad, la expresión en el rostro. Nosotros no hablamos estilo payasito duro, así, no expresamos sentimientos. No, somos muy gestuales. Hay gente que es más gestual que otra. Pero está bueno como explotan eso y ese lado como medio de actoral que tienen, ¿no? Porque es mucha. Muy histriónico, porque ellos se utilizan mucho su cuerpo, el espacio. Incluso yo con este movimiento que hago con el cuerpo, yo puedo estar hablando de dos personas distintas en mi signado,
¿sí? Simplemente con estar moviéndome te puedo estar contando un diálogo. Entonces vos fíjate como algo tan pequeño y utilizan mucho, mucho por ahí para nosotros es como grotesco, nosotros lo llamaríamos grotesco porque somos por ahí más recatados, pero utilizan mucho las expresiones y si algo no les gusta, no te dicen, no, no me gusta, te dicen, no me gusta. Claro. ¿Sí? Y utilizan, bueno, mucho eso, las expresiones forman parte de la lengua, ¿sí? Forman parte de la lengua. Eh, y también la intensidad con lo que una seña, ¿sí? Te puedo decir que no, te puedo decir que no. Claro, claro. Y ahí está el grito y el ímpetu que uno le pone. Bueno, muchas gracias por no solamente el espacio, por venir a hablar, sino de compartir todo esto. Y insisto, está muy copado verte re apasionado hablando del tema. Y ojalá que salga todo esto para adelante, que se pueda, ¿no? Que se pueda legislar de forma como corresponde, para dar esta accesibilidad y este aprendizaje a muchos otros. Justamente antes de llamarte, algo que opinaba que era que este lenguaje, la lengua, la interpretación de la lengua. Claro. Perdón, eso es lo que tengo que corregir. El lenguaje es la capacidad que tenemos de expresarnos a través de ese idioma. Esta educación se pueda dar junto con otras cosas, como por ejemplo yo comparaba con el RCP, ¿no? Digo, primeros auxilios, eso que también, ¿viste? Está bueno tener. Pero esto me parece que es importante que se, ¿no? Porque no solamente es la integración de un montón de personas, sino también entender que la otra persona tal vez requiera una comunicación especial. Sí. Aunque tenga las mismas capacidades de uno, o tal vez las tenga reducidas. Entender que hay diferencias y que hay que adaptarse a esas diferencias y sumarlas. Tal cual. Y si tenés un minutito, me gustaría aclarar una cosa de esto, porque surge esto a raíz de lo del lenguaje inclusivo. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Cuando surge lo del lenguaje inclusivo, surge mucho esto de, los que están en contra, dicen, si querés hablar en lenguaje inclusivo, aprendá lengua de señas o braille. Y no tiene nada que ver. El lenguaje inclusivo es una cuestión de agregarle un género o una diversidad a nuestra lengua que distingue entre un binarismo. No tiene nada que ver con el idioma en sí, porque la lengua de señas es un idioma. Entonces, no porque yo aprenda lengua de señas, estoy hablando en lenguaje inclusivo. Claro. Lo mismo que el braille, que no es un lenguaje siquiera, es un sistema, es un código de lectura y escritura. Y eso mucha gente no lo tiene en cuenta. Lo sabemos las personas que estamos inmersas en el tema, ¿no? Pero, y creo que es muy inclusiva la lengua de señas porque la mayoría de sus palabras que necesitan desde el español un género, ¿no? Para decir doctor y doctora, por ejemplo, la lengua de señas no distingue. Si yo quiero distinguirlo, tengo que decir hombre, doctor, mujer, doctor. Claro, tenés que agregarle, tenés que darle más contexto. La palabra es neutra, le agrego el género siempre y cuando lo necesite. Entonces, cuando el todes, esto es todo, todas, todes y todis. ¿Sí? Entonces está bastante, si vamos a hablar de eso, es bastante inclusivo también. Bueno, muchísimas gracias. La verdad valoro estos espacios y ojalá que sigamos teniendo espacios así. Ahora venimos con Arre. Ayla, muchas gracias. Y nosotros seguimos y veremos si vuelve Mariano. Así que eso es así. Nos vemos. Chao.